Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a un nuevo episodio en mi podcast La Vida que Quiero, en el que quiero hablarte sobre tenerte a ti mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con tenerte a ti mismo y por qué es importante y te conviene y nos conviene a todos? Bueno, a ver, si hay algo que me está quedando claro conforme voy viviendo es que, por un lado, la vida puede ser muy complicada, incluso dura, que nunca van todas las cosas de frente y que si todo va bien en la vida acostumbra a ser un día. Lo normal es que hagamos frente a frustraciones, problemas, sufrimiento, dolor, conflictos, frustraciones, sueños rotos incluso, ¿no? El darnos cuenta que hay cosas que quizás ya no se darán, etc. Entonces, bueno, la vida es dura, no lo vamos a negar, y que, además, otra de las cosas, o la otra cosa que tengo del cierto, es que somos, o cada uno de nosotros somos la persona más importante en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, somos con quien vamos a estar conviviendo cada segundo de nuestra vida hasta el final. No importa quién haya ahora a nuestro alrededor, parejas, hijos, amigos, familia, lo que sea, todas estas personas no estarán hasta el final y no están tampoco todo el rato contigo. ¿Tiene sentido? O sea, nosotros caminamos nuestra vida con nosotros dentro de nosotros, o sea, en nuestra cabeza. Por lo tanto, puestos a tener que aguantarnos o caminar tanto juntos con nosotros mismos, nos tenemos que llevar bien. Nos tenemos que tener a nosotros mismos. Tienes que tenerte a ti mismo. Y tenerte a ti mismo es poner conciencia y acceder a esa parte más elevada de ti, que eres tú también, y que se ocupa de ti, en lugar de dar rienda suelta al bully que podemos tener dentro de nuestra cabeza y que nos machaca y que aviva el fuego de la autocrítica, del pesimismo, de la negatividad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con tenerse a uno mismo? ¿O cómo se ve esto reflejado? Bueno, en muchos niveles y de muchas formas. Por un lado, y la más básica por la que uno puede empezar a tenerse a sí mismo es cuidándose. Cuidándose en el plano físico, desde comer bien, evitar alimentos procesados, cocinarse, hasta pues mantenerse activo, dormir las suficientes horas, tener cierta regularidad en el sueño, a incluso, por ejemplo, el evitar sustancias tóxicas que nos dañan o hábitos dañinos o lo que sea, y el bienestar en general, ¿vale? O sea, atendernos en lo más físico, ocuparnos de nosotros, que esto incluye desde tu revisión al ginecólogo cada año a tu higiene dental de cada año también. Eso es tenerte a ti mismo, ocuparte de ti mismo, ¿sí? No sé, yo no creo que sea una madre perfecta, pero cuando estoy con mis hijos y les estoy enseñando a lavarse los dientes, a saber vestirse, a saber cuidarse, a saber asearse, yo me he visto alguna vez hablándole así a mi hija, decir que te tienes que saber cuidar, porque al final tú vas a estar... No le digo todo esto, no le meto la chapa con este tema, ¿no? Pero pienso... Claro, o sea, tú te vas a tener que ocupar de ti misma, ¿sabes? Cuando miro a mi hija, digo, y te tienes que saber vestir, te tienes que saber limpiar, que yo te ayudo y que claro que sí, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero a nosotros mismos, a nosotros adultos. Luego también es sabernos cuidar a un nivel emocional. Por ejemplo, validar nuestras emociones, saber detectar qué estamos sintiendo, si es miedo, si es incluso alegría, si es tristeza, si es ansiedad, si es angustia, si es lo que sea.
saber detectarlo y luego validar esas emociones, aunque sean emociones que en un primer momento se entienden como emociones negativas, como envidia o enfado, lo que sea. Bueno, pues sientes eso. Pues ¿qué vas a hacerle? Pues lo sientes, no te vas a machacar porque encima por sentir eso, porque además tu envidia no se va a ir a ningún lado, vas a sentir envidia y además vergüenza o culpa porque te sientes envidia, ¿no? Entonces, valídate, date espacio. Si estás pasando por una mala racha y crees que no, y te estás resistiendo a sentir esa tristeza o ese miedo, date espacio para sentirlo porque, guess what, no se van a ir, o sea, no hay escapatoria. Tú vas a intentar amordazarlos, vas a intentar encerrar esas emociones en tu sótano, pero te van a perseguir como un misil y van a salir cuando menos lo esperes, cuando bajes la guardia y cuando menos te convenga. Por lo tanto, no te pongas un deadline para recuperarte, yo que sé, de una ruptura, para ver las cosas distintas después de una gran crisis en tu vida o lo que sea. No. Si algo también me queda claro a estas alturas de la vida es que el cuerpo, la mente y el corazón sanan a ritmos distintos. El cuerpo, la mente y el corazón o el alma sanan a ritmos distintos. Entonces, una lesión de tu cuerpo sanará en una semana, 15 días, en función de que un mes. Intelectualmente tú puedes entender por qué ha pasado algo y eso ayudarte a procesar algo cognitivamente, pero el alma lleva otro ritmo y no la podemos forzar. Por lo tanto, saber cuidarnos emocionalmente significa saber darnos ese espacio y esas necesidades emocionales a nosotros mismos. ¿Cómo más nos podemos tener a nosotros mismos? Protegiéndonos. Protegiéndonos de personas o entornos o situaciones que no nos convienen o que no son directamente tóxicas, ¿vale? Por lo tanto, si por lo que sea te das cuenta que hay una amistad de la que después de quedar con esa persona sales mal o de bajón o que te hace sentir que no puedes ser tú mismo o criticado o lo que sea, si estás en una relación que directamente, o sea, está siendo una tortura, pues a lo mejor una buena decisión, el tenerte a ti mismo o a ti misma, es sacarte de esa situación. Si estás, por ejemplo, en un entorno de trabajo completamente tóxico, donde, no sé, la cultura empresarial es venenosa, aunque sea un muy buen puesto de trabajo, aunque esté muy bien remunerado, tienes que pensar si te sale a cuenta, si estás dispuesto a pagar ese precio de tu tranquilidad y tu bienestar, si ese dinero, si la nómina que te dan o lo que ganas ahí te compensa ese mal rollo, esas sableadas que la gente se da por la espalda, etcétera, ¿no? Entonces, si ese no es el caso y tú quieres salir, sácate de allí, sácate de allí. No serías la primera amiga con la que hablo que me cuenta una situación empresarial que se ha visto muy enfangada porque han entrado cosas emocionales de por medio y una de mis primeras recomendaciones ha sido sal de allí lo antes posible, como puedas, ¿vale? No va a ser algo que vas a poder hacer en una semana, pero empieza a maquinar tu plan de extracción de allí porque esta situación es tóxica y te están manipulando, ¿vale? Eso es tenerte a ti mismo, es elegirte. También es tenerte a ti mismo. Cuando alguien no te elige a ti en un contexto amoroso, es una putada, es horroroso, ¿vale? El rechazo, la angustia que sientes, etc. Pero también uno tiene que tener el discernimiento. Siempre hay un momento, incluso en el más profundo de los pánicos y la angustia, la ansiedad, hay un momento de lucidez donde puedes pensar con claridad, aunque solo sea 1 o 2 segundos, y decir, yo me elijo a mí mismo o yo me elijo a mí misma. Y por lo tanto, me voy a cuidar, me voy a sacar de aquí, no voy a entrar en patrones no sé qué, voy a hacer tal o cual, voy a evitar, pues yo qué sé, entrar en llamadas, en no sé qué, mensajes, voy a bloquear a esa persona, porque si es una ruptura, es una ruptura. ¿A qué estamos jugando? Que si el cachondeo este de que a que sí, que no, que tal, ¿entiendes? Eso también es tenerte a ti mismo. El cuidarte, el atenderte, el protegerte de situaciones dañinas que no te convienen. En lugar de dejarte llevar por el tsunami hormonal o de las emociones que no nos dejan pensar con claridad, ¿no? Otra forma de tenerte a ti mismo es sabiendo
marcar límites o entender, más que marcar límites, que suena como muy, tú, no te metas, que no va por ahí, sino estos son mis innegociables. Para mí esto es, si alguien no respeta esto, es un innegociable, lo que en inglés llaman un deal breaker, ¿vale? Y hay límites en muchos aspectos. Hay límites físicos, obvio, este es el que más se acostumbra a entender, pero hay límites en tus cosas, es decir, que no te, yo qué sé, si has crecido con hermanos, el que no te cojan las cosas es mío, o sea, no me cojas mis cosas, punto, ¿no? Hay también límites emocionales, que te respeten las emociones, que no te digan qué tienes que sentir o cómo tienes que sentirlo, que no te invaliden, eso puede ser una señal de alarma y un límite siendo traspasado. Y hay límites intelectuales. Entonces, el marcar límites o saber cuáles son tus límites es una forma de tenerte a ti mismo, porque como realmente ejercitas ese músculo es el ejerciendo esos límites. Es decir, cuando alguien transgrede esa frontera de lo que es aceptable o lo que no, tú tienes que luego responder en consecuencia. Es decir, obviamente, estamos hablando de asertividad después de todo, ¿vale? Es decir, si alguien ha hecho algo que te ha hecho sentir mal y que sientes que ha trascendido ese límite, tú puedes dar el beneficio de la duda y a lo mejor pensar, bueno, no se ha dado cuenta que ha pasado esto, le diré, oye, ¿qué tal y cual? Si vuelve a pasar, oye, yo haré tal o haré cual. Y si se vuelve a dar esa situación, tú vas a tener que cumplir con tu palabra. Siempre doy el ejemplo siempre hay alguien que llega tarde tenemos un amigo o alguien que llega tarde y eso es una falta de respeto. O sea, si tú eres puntual y tienes tu vida y te lo montas para llegar puntual, que la otra persona llegue crónicamente tarde es muy molesto. A mí me molesta muchísimo. Entonces, si alguien es así, tú puedes perfectamente decirle, mira, es que no voy a esperar más, esperaré 10 minutos, pero luego ya me iré, ¿vale? Por lo tanto, el ejercer esos límites es una forma de tenerte a ti mismo. Otra forma de tenerte a ti mismo es no tolerar según qué tipo de comportamiento o trato. Muy conectado con lo que te acabo de contar, pero tiene sus sutilezas, sus matices, porque cuando tú no toleras según qué, estás saliendo del victimismo. Por lo tanto, si tú te encuentras en una situación de la que te sientes víctima, no te estás teniendo a ti mismo. O enfatizo, o pongo un disclaimer aquí, no estoy negando que puedan estar ciertamente pasándote cosas que te están pasando, es decir, que alguien te ha hecho algo, ha habido, no sé, desde una agresión, una ofensa, una traición, lo que sea, vale. Pero luego tú eres la persona que perpetúa esa situación quizás o de alguna forma has contribuido a esa situación. Hay excepciones, obviamente, cuando hablamos de menores y no voy a entrar en esto, pero entiéndeme. Es que fulanito me pegó los cuernos y tal, ¿vale? Pero quizás tú desatendiste esa relación. No lo sé. Pongo esa posibilidad allí, ¿vale? O lleváis años desconectados y eso hizo que al final, pues tú, fulanito o fulanita, se fijase en otra persona y se enamorase de otra persona. O a lo mejor dices, no, es que mi jefe es así porque me han hecho tal, o no sé, o las circunstancias, vale. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿No haces nada? Vale, pues esa es tu parte del pastel. Esa es tu tolerancia a esa situación. Esa es tu no tomar el timón de la situación y sacarte las castañas del fuego, sacarte de ahí o cambiar la situación en la medida de lo posible. Y no estoy diciendo que vaya a ser fácil, que vaya a ser rápido, que vaya a ser inmediato o que no te tengas que preparar, lo que sea. Pero es la actitud, ¿entiendes? O sea, entonces, el no tolerar situaciones, comportamientos, conducta, etcétera, o el entender que tú puedes contribuir de cierta forma a situaciones de las que tú te sientes víctima, son tu parte del pastel y son donde no te estás teniendo a ti mismo. Por lo tanto, responsabilizándote de tu vida y haciendo los cambios necesarios para cambiar lo que no te gusta, te estás teniendo a ti mismo. Defender tus intereses es también tenerte a ti mismo. Estamos hablando de muchas cosas muy parecidas, pero al final es eso, es decir, bueno, yo me tengo que cuidar, yo me tengo que elegir, yo me tengo que procurar pues mi bienestar y no estoy hablando de pisotear a quien sea, de no necesitar a nadie, porque no va por ahí, no va para nada por ahí. Creo que más bien hacia donde estoy yendo es al poner un poco de contrapeso
a esa falta de regencia en uno mismo, de soberanía en uno mismo, ¿vale? Por lo tanto, saber defenderte, saber tomar las decisiones que más te convienen en lugar de las que, yo qué sé, tu mente nublada no te dice que hagas porque estás secuestrado por las emociones, ¿no? Saber darte la atención que necesitas. Y esto lo conecto mucho con lo siguiente, es decir, y está muy, muy, muy relacionado con esto, el tenerse a uno mismo, es con el rematernarse o repaternarse, ¿vale? En función de lo que el reparenting en inglés, ¿no? Es decir, qué carencias tuve yo en mi infancia o conforme iba creciendo que han creado unas heridas emocionales en mí que me hacen de detonantes en según qué situaciones y me estoy fijando, o sea, tenerte a ti mismo es poner conciencia en tus detonantes, en tus patrones, en el darte cuenta que hay situaciones que te disparan tus patrones y sobre todo, sabes que te estás teniendo a ti mismo cuando paras, te pones en pausa, no reaccionas o sea, te das 5 segundos, ¿no? You don't act on your triggers, que se diría en inglés. Es como, vale, esto me está disparando, estoy con una ansiedad o con un no sé qué o un enfado que no sé de dónde viene, pero está claro que de aquí no viene, esto viene de mucho más atrás y no voy a reaccionar a esto en los siguientes 5 o 10 segundos o incluso en las siguientes 24 horas. Me voy a recoger y me voy a dar esa atención que necesito para no dinamitar mis relaciones, mis oportunidades o lo que sea que se está dando ahí delante. O para poder al menos responder de una forma calmada, tranquila, asertiva y no temperamental y quemando puentes, ¿sí? Entonces, rematernarte y repaternarte quiere decir eso, entender cuáles son tus carencias. Es en ese recogimiento que entonces puedes atenderte, preguntarte qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas ahora, qué es lo que te falta, dártelo, porque sí, obviamente, y de nuevo, no estoy diciendo que no necesitemos cariño, atención o ser vistos por los demás, necesitamos a las otras personas para vivir en armonía, pero también necesitamos saber autorregularnos y darnos a nosotros mismos aquello que no tuvimos en su momento para llegar a esa autorregulación y no ser, pues eso, esclavos de nuestras emociones desbocadas, ¿no? Porque nuestras emociones, además, gobiernan nuestras conductas, nuestras acciones, y es cuando luego, yo qué sé, pegamos un grito a no sé quién, o tiramos una pullita a no sé cuántos, o nos cargamos... Bueno, ya me entiendes, ¿no? Y luego también te estás teniendo a ti mismo cuando te tratas con compasión. Esto, sabes que yo he hablado mucho de la compasión, seguiré hablando, me vais a oír hablar de la compasión por mucho tiempo, pero es que lo encuentro tan liberador, de verdad, es tan liberador el poder aceptar tus fallos, ¿sabes? El decir, oh, sí, qué imperfecta que eres, Laura, ¿no? En mi caso, si yo me hablo, ¿no? El decir, esto duele, oh, sí, qué cagada acabas de cometer aquí, es normal, ¿no? El no machacarte, es el decirte, no pasa nada, ya está hecho, pero de verdad no mereces menos por haber hecho esto, o no tienes que ganarte nada, o esto no es un concurso para no sé qué. Sí, o sea, el hablarte con aceptación, con ternura, el contarte los acontecimientos de tu vida, tus fallos y lo que sea, con amabilidad y sin sentenciarte, ¿vale? Es decir, vale, cometiste un error o pasó algo, qué mierda, ¿no? No lo vamos a negar, qué putada, pero hiciste lo mejor que pudiste. O sea, al final se trata de qué vas a hacer con esto, cómo vas a continuar, lo importante es lo que creces con esto, es esa lectura que está abierta a la posibilidad, al crecimiento, en lugar de esa sentencia, ¿no? Es de, no, eres lo peor, etcétera, porque eso es lo que nos hunde, nos bloquea y nos colapsa, ¿no? Entonces, la compasión, yo siempre la comparo, la compasión lo que te hace también es darte esa validación emocional. Cuando yo siento una cascada de emociones difíciles de gestionar, a lo que me agarro es a la compasión. Lo mejor que puedo. Es como me cojo a ese salvavidas, es como no me dejes y me lo valido y digo, sí, siento esto, sí, es duro, sí, siento esto. O sea, no intento luchar contra eso.
no lo juzgo. Le doy espacio, respiro a través de esa emoción y se diluye, es sorprendente, se diluye. Y lo comparo siempre como a una presa, ¿vale? Es decir, tú puedes estar intentando no sentir algo y es como que eres el hormigón aguantando toda la presión de esa agua acumulándose, pero la compasión es esa compuerta que se abre y sale agua. Entonces el nivel del agua baja, desciende y se vuelve todo más soportable. Es que es esto. O sea, para mí es una imagen gráfica, una metáfora de cómo funciona la mecánica de la compasión, ¿vale? Al final del día se trata de ser tu mejor compañero de viaje, ayudarte a ti mismo a hacer la vida más tolerable, a tener una actitud abierta a la posibilidad, positiva, ilusionada, sin entrar en negación de las dificultades, de las tragedias y todo esto, como siempre sabes que digo, ¿no? Pero el hecho de que tengas a ese buen compañero de viaje en lugar de a un bully metido dentro de tu cabeza que te está machacando, ¿no? Tenerte a ti mismo es saber que pase lo que te pase, tú podrás contar contigo, tú te elegirás y tú te cuidarás. Y eso te hace estar en una situación menos desesperada porque sabes que te tienes, no te ahorra tristeza, ¿vale? Porque cualquier sueño roto o pérdida es una decepción profunda, pero saber que te tienes a ti mismo lo hace más soportable. Y de nuevo, no estoy hablando de no necesitar a nadie, no mostrarte vulnerable ante nadie, no va por ahí precisamente. Va con tener una mejor relación con nosotros mismos para poder caminar la vida de una forma más ligera. Tenerte a ti mismo es pues el hábito de confiar en que siempre te cuidarás y velarás por tus propios intereses y que siempre te querrás y que siempre podrás contar contigo como eres sin tener que cambiar nada, con tus defectos, con tus fallos, porque está bien ser tú tal como eres. En fin, espero que este episodio te haya sido de inspiración y de utilidad, que haya llegado a ti en el momento en que más lo necesitabas. Si no lo has hecho ya, te invito a ir a mi web laurarribas.com y acceder a mi audiocurso Cómo realizarte y conseguir tus objetivos. Puedes ir también a través del enlace conseguirobjetivos.com o te invito también a comprar mi libro La vida que quiero, que puedes encontrar en librerías, puedes encargarlo, comprarlo en Amazon o online, en muchas plataformas. Y nada, muchas gracias por dejarme ser parte de tu mundo y nos vemos en el próximo episodio.